cielo, tiempos de refrigerio, es tu tiempo en la palabra de Dios. Muy buenos días, mis hermanos de Tiempos de Refrigerio. Para mí es un gusto continuar con ustedes estudiando esta serie y desarrollando esta serie Pruebas y Tribulaciones. Hoy continuamos resolviendo esa inquietud que viene a nuestro corazón cuando estamos pasando una prueba, una tribulación, una angustia, de por qué el Señor permite esto en nuestras vidas o por qué el Señor está permitiendo esto. Y hoy quiero invitarlos a que me acompañen a la palabra, al libro de Hechos de los Apóstoles, donde vamos a ver cómo en el capítulo 9 el Señor permite ciertas pruebas en nuestras vidas para que podamos corregir nuestro camino. Porque muchas veces pensamos que nuestro camino es correcto y muchas veces estamos convencidos de que lo que estamos haciendo agrada a Dios. Y eso es lo que le pasaba a Saulo. Quiero que me acompañen al versículo 1. Dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para la sinagoga de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Pablo aún estaba airado contra la gente que predicaba el camino. ¿Y cuál era el camino? El camino era Cristo. Y él estaba enojado con todos aquellos que iban en contra de la tradición judía, y él estaba persiguiéndolos y llevándolos a la cárcel e incluso llevándolos a la muerte. Él estaba convencido de que lo que estaba haciendo agradaba a Dios. Pero miren que no era así. Dice el versículo 3: Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca a Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Tuvo que el mismo Señor venir a frenar a Pablo para que no siguiera matando a aquellos que estaban proclamando el Evangelio de Cristo, el camino, el verdadero camino, porque recordemos que Jesucristo es el camino y la verdad y la vida. Y todos aquellos que estaban predicando el Evangelio de Cristo estaban siendo perseguidos por Saulo y estaban siendo perseguidos sin compasión. Y el Señor tuvo que venir y enfrentarse a Pablo directamente y confrontarlo. Y miren que Pablo, dice la palabra de Dios, que temblando y temeroso dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Y miren que a veces nosotros necesitamos un trato especial del Señor, que Él nos ponga el freno frente a situaciones que estamos haciendo y que no lo están agradando a Él, pero que nosotros creemos que estamos haciendo bien, estamos convencidos que estamos haciendo lo correcto, pero realmente estamos desagradando a Dios con lo que hacemos. Y muchas veces, así como le pasó a Saulo, el Señor tiene que confrontarnos y ponernos en una situación de prueba para que podamos volver nuestra mirada a Él y pedir de su dirección. Y en este caso, Pablo queda ciego, y dice la palabra de Dios que él quedó ciego por 3 días, y él, en su aflicción, en su angustia, al haberse dado cuenta que lo que había hecho hasta ese momento no agradaba a Dios, él estaba angustiado. Y eso provocó que por 3 días ni comiera ni bebiera nada, y físicamente el haberse encontrado con el Señor de frente generó que él quedara ciego. Pero el Señor tenía planes para Pablo, y así también puede tener planes para ti y para mí. Cuando Él nos llama la atención, Él no lo hace para destruirnos, porque somos tus hijos. La palabra de Dios dice que el padre que ama a su hijo lo corrige, y Dios es nuestro padre y nos ama, y muchas veces nos corrige para que no nos desviemos. Y si ya nos hemos desviado del camino, el Señor nos corrige con amor y nos vuelve a encaminar para que sigamos la senda que Él quiere que caminemos. Miremos que el Señor tenía preparado a un hombre llamado Ananías para que fuese a hacer algo especial por Pablo. Pero Ananías también tenía temor en su corazón, porque Ananías sabía que ese Saulo que el Señor le estaba mandando a hacer algo por él, era aquel que perseguía a la iglesia y que incluso había matado a muchos. Y Ananías tenía temor, pero él decidió obedecer al Señor.
Y dice la palabra de Dios en el versículo 17, y fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. ¡Wow! No solamente iba a recibir la vista, sino que iba a ser lleno del Espíritu Santo, porque Pablo había decidido esperar y estaba arrepentido de todo aquello que había hecho antes de tener ese encuentro personal con Cristo. Y muchas veces nosotros necesitamos tener nuevamente ese encuentro personal con Cristo para que dejemos de hacer las cosas que veníamos haciendo mal. A veces necesitamos tener ese encuentro con Cristo para que nuestra vida cambie, porque nuestra vida debe ser diferente antes de Cristo y después de Cristo. Y esto fue lo que pasó con Pablo. Y dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Pablo había sido reconfortado por el Señor, había sido llamado por el Señor a un nuevo servicio, a algo que él antes perseguía, pero Pablo, como estaba convencido que el que lo llamaba era el mismo Dios, él decidió cambiar su manera de vivir y comenzó a predicar el evangelio con pasión, con denuedo, sabiendo que era lo mejor que le podía pasar. Y eso nos pasa a nosotros cuando pasamos pruebas, angustias, dificultades. Muchas veces el Señor nos está llamando la atención por algo, y lo que Él espera es que nosotros nos arrepintamos, corrijamos ese mal camino y busquemos de su dirección para que Él pueda volvernos a encaminar, guiados por su Espíritu Santo, llevando las buenas nuevas de salvación y de perdón que son en Cristo Jesús. Hoy quiero invitarte a que nos presentemos juntos delante del Señor y le pidamos que nos muestre si en algo nos estamos equivocando y que nos ayude a corregirlo. Señor, Padre amado, quiero pedirte, Señor, junto con mis hermanos, que seas tú, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, mostrando a nuestro corazón, Señor, mostrándonos en qué nos estamos equivocando, en qué estamos fallando y no te estamos honrando. Tal vez creemos, Señor, que lo que hacemos está bien delante de tus ojos, pero puede ser que no, Señor. Hoy te pedimos que nos muestres con amor y que apelamos a tu misericordia en Cristo Jesús para que en tu amor y misericordia seas corrigiéndonos si en algo nos hemos equivocado y vuelvas a encaminarnos en la verdad que es Cristo, en el camino que es Cristo, Señor, para que seamos luz a todo aquel que necesita conocer el Evangelio, Señor, porque a eso hemos sido llamados, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Recuerda que puedes compartir este mensaje con aquellos que tú sabes que están pasando angustia, dificultad, necesidad, que cada vez que tú compartes un mensaje de tiempos de refrigerio, estás llenando de bendición la vida de alguien. Por eso te pedimos y te invitamos a que seas tú compartiendo el Evangelio de Cristo Jesús a través de estos mensajes. Y no olvides orar y adorar para que vengan tiempos de refrigerio para tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Dios te bendiga.